Buenos días, licenciada, compañeros. Mi nombre es Jaime Cruz y les voy a hablar sobre responder las preguntas del capítulo 8. La pregunta número 1 dice que por qué es fundamental definir claramente el problema de investigación antes de diseñar la estrategia de entrada y cómo puede el criterio de autorreferencia afectar esta definición. Entonces, es crucial porque un problema mal definido lleva a decisiones equivocadas en la entrada a los mercados internacionales. Y en este caso el criterio de autorreferencia, o sea, la creencia inconsciente de que los valores y experiencias del país de origen se aplican universalmente en cualquier otro, puede llegar a distorsionar la interpretación del problema real en el mercado extranjero. Por ejemplo, asumir que el éxito de iPhone en Estados Unidos garantiza el mismo en la India, ya que puede llegar a ignorar factores como los ingresos, la preferencia o las normativas locales. La pregunta número 2 dice ¿qué desafíos enfrentaría Apple al intentar utilizar datos secundarios disponibles públicamente para analizar el mercado de portadores portátiles en países como Nigeria o Bolivia? Y nos dice que el libro nos señala que en mercados en desarrollo los datos secundarios suelen ser incompletos, no actualizados o poco confiables. Apple enfrentaría dificultades para encontrar estadísticas precisas sobre poder adquisitivo, uso de tecnología. Además, la falta de fuentes estandarizadas dificulta la comparación entre países. Entonces, los datos incompletos nos daría como falta de estadísticas específicas, poco confiables que las fuentes no son verídicas, no actualizadas que la información está desfasada, o sea que la información ya no es válida, porque hay alguna, depende del tipo de investigación, ya después de 5 años la información ya no sirve. Y falta de estandarización, que es dificultad para poder comparar. La pregunta número 3 dice qué fuentes de datos secundarios podrían emplearse y cómo se pueden evaluar su confiabilidad y validez para tomar decisiones acertadas. Apple puede usar fuentes como el Banco Mundial, la ITU o datos de gobiernos locales. La confiabilidad depende de fuentes públicas, privadas, la actualidad del dato y su metodología de recopilación. Se evalúa mediante verificación cruzada con otras fuentes y revisión de sus transparencias. La pregunta 4. ¿Qué tipo de datos de investigación cuantitativos y cualitativos podrían emplearse para obtener datos relevantes y profundos? Los datos cualitativos que se podrían utilizar son las encuestas sobre frecuencias de uso del smartphone, precios aceptables, ingresos disponibles. Y en el dato de los casos de la investigación cualitativa, entrevistas, grupos focales sobre percepciones culturales del iPhone o barreras psicológicas al cambio de marca. Ambos se complementan para comprender comportamientos y motivaciones. ¿Qué problemas relacionados con el entorno multicultural podrían surgir en este tipo de investigación? El idioma, el contexto cultural y las normas sociales influyen en cómo se responde a las encuestas. Ejemplo, en Asia, por ejemplo, las personas tienden a evitar respuestas extremas en escalas. También puede existir más interpretaciones de términos o conceptos y dificultades en establecer relaciones de confianza para estudios cualitativos. La pregunta número 6 nos dice que cómo puede Apple aprovechar la investigación de mercados internacionales para adaptar su estrategia de ventas del iPhone en India, considerando factores culturales, económicos y tecnológicos. La investigación le permite adaptar a Apple el precio, ya que ofrece modelos más económicos con funcionalidades claves que ellos puedan utilizar. Promoción es enfocar la publicidad en valores como la familia o educación, que son factores muy importantes en la India. Los canales de distribución, priorizar tiendas más que todo físicas en zonas urbanas y alianzas con operadores móviles. Y la tecnología, que sería asegurar compatibilidad con redes locales y traducir interfaces a lenguas regionales. Bueno, ahora el capítulo 12, que nos basado en la investigación que nosotros realizamos en la clase de investigación de mercados. La pregunta número 7 nos dice que en una investigación anterior, ¿cómo definió el problema de investigación? Si tuviera que aplicar el mismo estudio en un país con una cultura diferente, ¿qué aspectos del problema tendría que redefinir o adaptar? Bueno, primero que todo, la investigación que nosotros realizamos en la clase de investigación de mercados fue sobre unas gomitas naturales y si esas tendrían o no aceptación. Entonces, el problema de investigación fue determinar la aceptación del mercado juvenil hacia las gomitas naturales porque contenían bajo contenido de azúcar y estaban
endulzada realmente con la misma alternativas saludables. Entonces, que si se aplicara esto en otro país, deberíamos adaptar aspectos como los sabores preferidos en ese país, percepciones culturales de lo saludable, hábitos de consumo de golosinas que tienen en él, el poder adquisitivo promedio. Por ejemplo, en Japón tendría que considerar ingredientes tradicionales como el té verde o frutas autóctonas, mientras que en México el picante o sabores tropicales serían clave. La pregunta número 8 dice que qué dificultades enfrentó al momento de encontrar datos secundarios durante su investigación anterior. ¿Cree que estos problemas serían mayores o menores en un país con menos desarrollo institucional o digital? Las dificultades fueron más que todo la falta de estadísticas específicas sobre el consumo de golosinas naturales en Honduras. A nosotros nos tocó sacar toda esa información de la investigación que nosotros realizamos y los datos actuales sobre tendencias de salud entre jóvenes. En un país con menos desarrollo institucional o digital, los problemas serían mayores debido a la escasez de estudios de mercado, acceso limitado a bases de datos públicas y menor disponibilidad de fuentes confiables. ¿Qué fuentes de datos secundarios utilizó en su investigación pasada? ¿Cuáles serían las equivalentes si replicara el estudio en países como México, Colombia o España? Y entonces en este caso serán fuentes como encuestas propias, artículos en línea, reportes de salud pública y redes sociales para conocer preferencias. En el país para ser México se utilizaría la INEGI, el Euromonitor y Cantar México. En Colombia se utilizaría la DANE, los estudios de la Cámara de la Industria de Alimentos. En España se utilizaría la INE, Observatorio de la Nutrición, Ministerio de Consumo o Sanidad. La pregunta número 10 dice que qué método se utilizó en su investigación anterior. Si tuviera que repetir el estudio en un país extranjero, preferiría investigación cuantitativa o cualitativa y por qué. En la investigación anterior utilizamos encuestas digitales, que es una investigación cuantitativa, complementadas con observación del comportamiento de compra. En otro país empezaría con la cualitativa, que son entrevistas o los focus groups, para entender el contexto cultural, y luego cuantitativa para obtener datos comparables y estadísticamente significativos. La pregunta 11 dice que en su investigación pasada, ¿cómo fue el proceso de muestreo? ¿Qué desafíos se enfrentaría al repetir el mismo muestreo en un país con gran diversidad cultural o con acceso limitado a internet o transporte? Entonces el muestreo fue por conveniencia entre jóvenes universitarios y trabajadores de la misma universidad. En países con alta diversidad cultural como India o Brasil, los desafíos incluirían segmentar bien a la población por región, idioma o hábitos alimenticios. En zonas con bajo acceso digital habría que aplicar encuestas presenciales, lo cual aumentaría tiempo y costo. La pregunta 12 dice que con base a su investigación anterior, ¿qué elementos podrían ser útiles si una empresa decidiera exportar el producto que investigó? ¿Qué datos debería recolectar para apoyar esta decisión de internacionalización? Entonces yo siento que los elementos útiles serían el perfil del consumidor interesado, los jóvenes preocupados por la salud, el rango de precio aceptado, que en nuestro caso es de 10 a 15 lempiras o su equivalente al país al que se quiera exportar, preferencias de empaque, plástico mediano, con información clara o cómo lo prefieren ellos ahí. Y para exportar se deben recolectar datos sobre regulaciones sanitarias, gustos locales, competencias en el mercado, canales de distribución y poder adquisitivo. En el capítulo 13 nos dice del impacto de la cultura en las estrategias de mercadotecnia internacional. La pregunta número 13 dice que cómo podrían las alianzas estratégicas ayudar a Apple a adaptar el iPhone o la Mac a las necesidades culturales, legales o tecnológicas de un país específico como Arabia Saudita. Y las alianzas estratégicas con empresas locales o regionales pueden facilitar a Apple el acceso a conocimientos del entorno legal, normas religiosas y hábitos culturales. En Arabia Saudita, por ejemplo, podrían adaptar su función para respetar valores islámicos, como filtros de contenido o privacidad, cumplir con regulaciones sobre censura o conectividad y mejorar el servicio técnico mediante asociaciones con empresas de telecomunicaciones saudíes. La pregunta dice, Apple ha construido su imagen sobre la calidad de sus productos. ¿Cómo puede variar la percepción de calidad de un iPhone o una MacBook entre consumidores de Alemania, México y Corea del Sur? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la estrategia de mercadotecnia? En el caso de Alemania, puede variar que la valoración de durabilidad, el diseño funcional y el soporte técnico resaltaría ingeniería de precio y garantía. En México, el enfoque en aspiracionalidad y estatus, destacar exclusividad, moda y acceso a promociones.
En Corea del Sur es una fuerte competencia local, apelar a la diferenciación tecnológica y prestigio laboral. La pregunta 15 dice, suponga que Apple quiere introducir una nueva MacBook en el mercado de Arabia Saudita. ¿Qué aspectos legales, lingüísticos, culturales y tecnológicos debería considerar para comercializar el producto? En el caso de los aspectos legales se debería considerar el cumplimiento con normas de importación, certificaciones tecnológicas, contenido digital autorizado. En los lingüísticos se tendría que considerar la interfaces en árabe, manuales traducidos, soporte técnico bilingüe. En los culturales, garantizar privacidad, evitar contenido ofensivo. En los tecnológicos, compatibilidad con redes locales, teclados en árabe e inglés o eficiencia térmica para el clima. Y al introducir el iPhone en un nuevo mercado asiático, Apple encuentra resistencia debido a la preferencia por otras marcas locales. ¿Cómo puede la empresa resaltar los atributos del iPhone para superar esa resistencia cultural y de marca? Entonces, Apple puede implementar campañas educativas y emocionales, promociones adaptadas al mercado al que se quiere dirigir, alianzas con influencers locales, ya que pues se sabe que al estar en una era ahorita digital, los influencers suman una gran parte como del cambio de percepción de las personas. Entonces, al utilizar influencers, eso les beneficiaría bastante. Garantías extendidas y servicios técnicos premium, y que Apple es percibida como una marca estadounidense. La pregunta 17. ¿Cómo influye el país de origen en la aceptación de productos como el iPhone y la Mac en países con tensiones políticas o económicas con Estados Unidos? Entonces, el país de origen puede generar resistencia, especialmente en contextos nacionalistas o políticos. Apple puede mitigar esto produciendo en terceros países, usando marcas neutras o enfatizando valores globales como sostenibilidad o innovaciones tecnológicas por encima de su identidad nacional. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.